Soy Gabriela Aguado, artista plástica, muralista, madre, estudiante de pedagogía Waldorf también. Y como artista me reconozco con el seudónimo de Guaguita, que es un sobrenombre acuñado por mi madre desde muy chiquita, muy amoroso. Entonces, inconscientemente siempre lo utilicé desde que no tengo memoria, sé que desde la secundaria, desde muy chiquita. Y cuando empecé a pintar o empecé a firmar, como mi mamá fue quien me enseñó a pintar, elegí ese nombre para hacer ese camino justamente. Bueno, justo recordaba que mi infancia fue como muy onírica. Mi mamá es maestra jardinera, entonces hubo siempre mucho canto, muchos colores. Mi mamá es artista también, entonces mi casa es un taller. Siempre fue desde muy chica, fue un taller. Y así fue el acercamiento a los colores, a las texturas, a la disciplina también, porque como era un taller y a mí me gustaba mucho pintar, aprendí a pintar muy chica, a los 8 años, a los 9 años, sin darme cuenta, ya estaba trabajando para ella básicamente. Y nada, mi primaria salía de la escuela y me iba al taller de ella y me ponía a pintar sus trabajos porque me gustaba, pero también había como un límite ahí muy difuso entre lo que a mí me gustaba y los trabajos que ya tenía que empezar a entregar para mi mamá. Siempre hubo un intercambio de plata, entonces como que aprendí desde muy chica esa moneda comercial de tener lo tuyo, de comprarte lo tuyo. Entonces fue como toda una escuela y muy completo. Y bueno, mi casa fue muy onírica, así como decía. Teníamos una habitación que mamá había pintado, teníamos pajaritos, soles, todo pintado en la habitación. Siempre hubieron muchos cuentos también. En todos los rituales espirituales como la Navidad, como Pascua, siempre fueron muy gráficos. De una habitación, un arbolito, los camellos, todo, o sea, toda la habitación ambientaba con una temática. Entonces fue como muy de ensueño todo. Yo creo que me ayudó mucho en este camino y, y bueno, me fomentó mucho en ese momento en el que cuando iba a la primaria, por ejemplo, que salía de la primaria y me iba a pintar, habían días que estaba muy cansada, que sinceramente no quería pintar. Y mi mamá siempre se acuerda cuando tenía 12 años que una vez le dije, no quiero tocar un pincel en mi vida. Y es algo que me lo repite siempre. Me dice, yo me acuerdo, siempre que estoy pintando un mural así, viene con el mate. Y me dice, yo me acuerdo cuando vos me dijiste, yo no quiero tocar un pincel en mi vida. Y yo le miro, así, mamá, no entendiste lo que te quería decir. Estaba re cansada, obviamente. Pero bueno, con esa disciplina y con eso creo que me ayudó mucho a desarrollarme como artista, se le puede decir. Me pasó lo que pasa, creo que culturalmente pasa en las casas correntinas, no sé si de todo el mundo, cómo será, que si bien aprendí a dibujar y a pintar desde muy chica, mi mamá siempre me dijo que me tenía que dedicar a una carrera científica. Entonces, yo siempre enamorada de mi madre, obviamente mamá, lo que vos digas, salí de la secundaria, si bien yo ya trabajaba para una casa, o sea, yo en la secundaria comencé a trabajar para una casa de decoraciones y hacía escenografías con 15 años, hacía escenografías y las vendíamos ha llegado una escenografía, llegó a ir a Estados Unidos inclusive, que eran los árboles, los arbustos, el fondo, todos los personajes. Eh, y nada, cuando terminé la secundaria, también ya tenía una independencia económica de mi casa, ya tenía estas experiencias y aún así dejé todo y comencé la carrera de bioquímica, por ejemplo. Estuve 3 años ahí hasta que un día, yendo a rendir una materia que era muy difícil, álgebra, que me estaba costando mucho, me visualicé en un laboratorio trabajando durante, no sé, a los 50 años y dije, yo no me quiero ver así. Y dejé la carrera. Tenía como 3 años estudiando más o menos. Dejé la carrera y me inscribí en la carrera de diseño gráfico el año siguiente. Había conocido también un grupo de amigas artistas
Tomsic, Panchito, un grupo bastante interesante. Entonces me inspiraron y me dijeron, vamos a inscribirnos en diseño gráfico. Bueno, me inscribí en diseño gráfico con Les Pipis. Y había conocido a un muchacho, me quedé embarazada en pleno cursillo. Yo tenía una independencia económica, trabajaba haciendo decoraciones, volví de vuelta a hacer las decoraciones, pero me avasalló toda la situación de independencia, de alquilar y de estar estudiando una carrera que es bastante compleja, cruzarse el puente y todo el tema. Entonces dejé diseño gráfico y me dediqué a maternar esos años a full. Y como por suerte mi compañero tenía la posibilidad de darme todas las comodidades que necesitaba y mucho más, me encontré en la posición de decir, quiero estudiar artes y quiero, como que siempre me encontré copiando. Siempre hacía decoraciones o hacía maquetas, pero siempre veía una imagen y la bajaba, o sea, la hacía tal cual, la hacía más grande, la dividía, pero la hacía tal cual. Y yo decía, hay imágenes que tengo en mi cabeza que quiero aprender a bajarlas, quiero aprender a crear una imagen. Si bien tengo una guía, ponerle un cuerpo como guía, pero sí tengo conceptos que quiero manejar, que quiero estudiar. Entonces me inscribí en el Josefina Conte en una tecnicatura de artes y ahí comencé a situarme espaciotemporalmente en dónde estaba el arte, porque era como que si bien lo iba haciendo, o las manualidades, o qué sé yo, algo dentro mío me decía que quería componer, o sea, quería saber cómo componer, cómo utilizar esos colores, esas líneas, esas curvas para crear una imagen que estaban adentro mío o contar algo interno. Una vez estudiando en la Josefina Conte, en el segundo año de la Tecnicatura de Artes, siempre en el segundo año se da como una preparación. Vos tenés una preparación ya sea en escultura, en dibujo, en pintura. Y yo lo conocía al muralista Calzoni, que él siempre paternó con nosotros, con toda la grupa, a su compañera también, a Julia Cusicín. Y siempre nos llevaba a sus murales. Él hacía un mural y nos decía, vengan chiques, acá tienen pintura, hagan esto, y siempre nos llevaba, nos decían, vengan acá, nos comentaba también, siempre comentaba mucho, hablaba mucho sobre política, que uno de a poquito también como que va aterrizando en esas nociones, en esos conceptos. Yo creo que uno cuando nace como muy cósmico y de a poquito va aterrizando, poniendo los pies en la tierra, y es muy importante también la comunicación y la insistencia de los compañeros y las compañeras que vamos viendo en el camino, quienes nos maternan y paternan más allá de la casa. Y bueno, Calzoni yo creo que fue uno de estos grandes padres artistas, porque siempre nos invitaba a sus murales, nosotras íbamos a sus encuentros también, que organizaba encuentros autogestivos, aprendíamos un montón de los otros compañeros, pero eran encuentros chicos. Y una vez nos dice que él tenía un encuentro, no me acuerdo si era en Salvador o algo así, en otro país, y le habían invitado a un encuentro en Mendoza, un encuentro de muralistas en Mendoza, que es uno de los encuentros más grandes a nivel nacional, acompañado por el Estado, un encuentro hermosísimo. Y él no podía asistir. Entonces nos dice, hagan un grupo entre 5 compañeras y vayan ustedes. Yo siempre había pintado, pero con él. Yo no sabía hacer un círculo en la pared sola, o sea, me pánico. Pero dice, no, ustedes pueden, vayan, no sé, pero yo sé que ustedes van a hacerlo. Y bueno, y era todo, o sea, teníamos todo, teníamos las pinturas, los pasajes, el mural pagado, y era un encuentro donde estaban 70 muralistas de toda Latinoamérica. Teníamos todo un complejo, parecía un viñedo, un parque de golf, no sé, con unas cabañas espectaculares, los muros, todo. O sea, todo el encuentro era un lujo. Llegamos a ese lugar, yo no podía creer, empezamos a conocer a todos los muralistas y era como, wow, un viaje chileno que pintaron 1 kilómetro de mural en 5 días, 11 chilenos, y así, todo un equipo.
gente de México, murales zarpados, artistas resarpados. Y yo estaba como en un sueño mirando todas las obras de los compañeros, o sea, descubrir ese mundo de esa forma, tipo entrar al muralismo por la puerta grande, fue como es un regalo del universo, no sé. Hasta el momento en el que nos llevaron a nosotras al muro, éramos 5 compañeras, nos llevaron al muro y nos mirábamos porque ninguna de nosotras nunca habíamos estado sin papá. Siempre estábamos con alguien que nos dibuje, que nos digan, bueno, acá tenés que pintar, qué sé yo. Entonces nos mirábamos, todos los conflictos habidos y por haber sucedieron durante esa semana. Todos nos inventamos. Cuestión que... nada, nuestro mural quedó un desastre. Pero no importa porque todo lo nutrido y lo aprendido por los compas muralistas fue increíble. Cuando vi esos laburos, siempre que me acuerdo quiero llorar porque me acuerdo que venía en el colectivo de vuelta y lloraba y decía, yo esto quiero hacer. O sea, sé que lo que hice nada que ver, pero esto es lo que yo quiero hacer y acá me quiero quedar. La temática del encuentro, porque todos los encuentros tienen una temática, eran compositores latinoamericanos y nos daban una lista de compositores y nosotros teníamos que elegir una canción. Con las compas elegimos nada más y nada menos que 5 siglos igual de León Gieco. Bueno, algún día capaz puedan ver el mural, pero sí fue como muy básico para nosotras, pero increíble todo lo vivido durante esta semana. La convivencia con el resto de los artistas fue increíble y fue el momento en que dije yo, esto es lo que quiero hacer, no sé lo que estoy haciendo, pero acá me quiero quedar. Y desde entonces llegué acá, me acuerdo que estaba en el 2º año del Josefina Conte de la Tecnicatura y llegué loquísimo. Le decía a la profe de pintura, yo quiero hacer un mural y yo quiero mural y entonces bueno, vamos a cambiar y vamos a poner, aparte de escultura, dibujo y pintura, vamos a poner la especialidad en muralismo. Entonces ahí pintamos un mural afuera del Josefina, que fue como también una re victoria, porque siendo que es un instituto de arte, a mí me indignaba mucho el tema de que pasaron muchas luces por ese instituto y no tiene ni un color de afuera. Entonces era como, ¿cómo no puede? Esto tiene que estar todo pintado todo el tiempo. Y es más, ese mural desde que lo hicimos no se renovó y yo le decía, este mural se tiene que renovar año a año con todos los artistas que van pasando, porque es increíble la cantidad de artistas que tenemos y esto se tiene que ver. Pero bueno, quedó en la idea hasta ahora. Ojalá que no. Fue así la entrada al muralismo, por suerte, por esa gran puerta. Sin pensarlo, se fue dando todo y una vez que llegué ahí dije, bueno, listo, por acá es, no sé cómo, pero acá le vamos. Y bueno, con un par de compañeros que también estábamos en la misma, dijimos, bueno, yo tengo pintura, yo compro tal color, yo tengo escalera. Y me acuerdo que uno de los primeros murales fue el de Catamarca y Belgrano, que era una pacha en versión caricatura, que en una mano tenía un jaguar azul, que es un ser mitológico guaraní, y en la otra mano creo que tenía un tatú mulita o algo por el estilo. Pero el jaguar azul casi siempre lo utilizamos también porque es como el animal espiritual de Calzoni, que él siempre lo utiliza en sus murales, que es como un protector de la cosmovisión guaraní. Y yo no creo que sea justamente por defender principalmente la cosmovisión guaraní, sino solamente para que meditemos de que existen otras formas de ver el mundo y que las que nos toca a nosotros, la originaria de nuestra región de América, es la guaranítica. Pero así como esta hay muchas cosmovisiones y que nos dan una esperanza de salir un poco de nuestro cuadrado. Entonces por ahí es un símbolo que elegimos trabajar constantemente. Yo siempre cuando me remonto a lo que es el muralismo, siempre me tengo como estudio a mí misma, porque nadie puede ver por los ojos de la otredad, del otro. Pero recuerdo cuando era chica, desde muy chica, mamá me llevaba al Cambacuá, al parque de acá, y hay una sala de exposición ahí en el Cambacuá, y me dice, yo te dejaba en el Cambacuá y siempre te encontraba en el Adolfo Mors. Te encontraba ahí paseando y hablando con las chicas y mirando, y yo me acuerdo que
que me iba a las exposiciones y flasheaba con los colores, con las formas, con las figuras. Y yo creo que cada forma, cada símbolo intuitivamente trabaja en nosotros. Cada color, cada paso de color, cada una figura femenina, una figura masculina, son arquetipos que trabajan a nivel inconsciente y bueno, a nivel consciente yo creo del que compone. Ahí lo político, sí, yo siento que es importante hacerlo a conciencia. Tengo muchos compañeros compañeras que todo es político, ¿no? Lo que uno decide expresar y representar. Pero siempre sacamos a diálogo, sobre todo, esto, tipo el repaso y la meditación de qué es lo que vos estás queriendo decir con tu obra. Si bien estás queriendo hacer una escena costumbrista, ponerle unos perros paseando o qué sé yo, una mujer sembrando o un colibrí, son arquetipos que trabajan en el inconsciente de la persona. Entonces, nada, muy necesario siempre la meditación de parte del artista de saber qué es lo que está creando, desde dónde está creando. Después de terminar de estudiar la tecnicatura, comencé a estudiar el profesorado en artes en la Josefina Conte y me di cuenta que 6 meses en la Josefina Conte estudiando profesorado me peleaba con todos los profesores, entonces era como, ¿por qué es así? ¿Por qué tenemos que hacer esto, aquello y lo otro? Y bueno, terminé dejando porque si no era como, no sé, como irme a hacerme mala sangre. Y un día hablando justamente más allá de Fernando Calzoni, con su compañera, Julia Cusicín, me comenta que hay una pedagogía alternativa que es la pedagogía Waldorf. Y bueno, me invitaba a acompañarle en una clase. Fui, la acompañé y me quedé enamorada de la pedagogía y estoy en ese camino. Entonces, lo vinculo siempre o estoy estudiando independientemente esa conexión humana que tenemos de crear imágenes, de compartir imágenes. Y sinceramente no puedo visualizarme en un futuro. Sé que en un futuro quiero aprender a construir con los compañeros, con las compañeras, crear toda la diversidad. O sea, no puedo visualizarme en un futuro. Sé que el aprender a compartirnos desde el arte, derrumbar, acompañarnos en el miedo también, porque hay como muchas limitaciones, muchas definiciones que nos evita esa libertad. Entonces, nada, solamente aprender e ir bajando de a poquito esas barreras con los compas. No sé, es imposible, como que todo lo que fue pasando en mi carrera no me visualizaba hasta que voy encontrando señales. Sé que la pedagogía y la forma de compartirnos y construir estas nuevas formas de compartirnos es una parte, sé que el arte es otra parte, sé que bajar un poquito a lo intelectual, que es lo que nos ayuda un poco a comprender lo inconsciente que tenemos, bajar un poco a lo intelectual, esta conexión artística que tenemos, también es una. Y bueno, son como 3 lámparas, 4 lámparas ahí, pero no sé, no hay nada que me defina, no hay una visualización de mí, solo eso, solo compartir, expandir desde el amor, desde los colores, desde la otredad.